Hola, buenos días o buenas tardes. Os quiero hablar un poco de la vida de Gabriel García Márquez, uno de los autores que tenéis como lectura obligatoria para la BAU. García Márquez nació en Aracataca, en Colombia, en el mes de marzo del año 1927. Él contaba una anécdota y es que había nacido con el cordón umbilical enrollado al cuello y relacionaba este hecho con la claustrofobia que padecía. Cuando era un bebé, sus padres se trasladaron a Barranquilla, también en Colombia, a trabajar y dejaron al pequeño Gabo, como todos le conocían, al cuidado de sus abuelos hasta que cumplió los 9 años. En 1943 se fue a Bogotá a estudiar el bachillerato y allí escribe sus primeros poemas bajo el seudónimo de Javier Garcés. En 1947 empieza a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y allí también va a publicar su primer cuento para el suplemento literario del periódico El Espectador con el título de La Tercera Resignación. En abril de 1948 se desata una oleada de violencia en Bogotá tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Y por este motivo Gabo decide abandonar la universidad y se va a trasladar a Barranquilla, donde encuentra trabajo como aprendiz de periodista para el periódico El Universal. Allí conoce a Mercedes, con la que se va a casar 10 años más tarde, porque en aquella época Mercedes era una niña. Comenzó su primera novela, que tituló La casa, y que va a ser el germen de su obra más famosa, de 100 años de soledad. En 1954 regresa a Bogotá y un año más tarde, entre 1955 y 58, va a viajar por Europa como corresponsal de este mismo periódico. Vive en París y allí, cuando está trabajando en París, se produce el cierre del periódico, por lo que Gabo se queda sin trabajo. Viaja posteriormente por la Unión Soviética y se instala más tarde en Londres, donde conoce al también escritor Mario Vargas Llosa. En 1958 se casa con Mercedes y un año más tarde van a nacer su primer hijo, Rodrigo, y luego se van a trasladar a La Habana porque encuentra trabajo en la agencia informativa cubana Prensa Latina, y un poco más tarde le dan la posibilidad de dirigir Prensa Latina en la oficina que habían abierto en Nueva York. Se va allí con su mujer y su hijo, pero posteriormente se van a trasladar a México DF. Es allí en México donde nace su segundo hijo, Gonzalo, y el mismo día gana el concurso ESO de novela por su obra La mala hora. García Márquez tuvo también mucho interés por el cine y va a trabajar como guionista con su amigo el escritor Carlos Fuentes. En 1982 gana el Premio Nobel de Literatura y su discurso de aceptación del premio va a terminar con estas bellas palabras: en cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. El premio que acabo de recibir lo entiendo, con toda humildad, como la consoladora revelación de que mi intento no ha sido en vano. Es por eso que invito a todos ustedes a brindar por lo que un gran poeta de nuestras Américas, Luis Cardoza y Aragón, ha definido como la única prueba concreta de la existencia del hombre: la poesía. García Márquez fallece el 17 de abril del año 2014 en México. Y si queréis profundizar un poco más en la vida de Gabriel García Márquez, podéis leer las memorias escritas por él mismo con el título Vivir para contarla, que podéis encontrar en todas las bibliotecas de la red de bibliotecas municipales de Oviedo. Y además en la biblioteca de Vallovín también podéis encontrar una película con el título de Gabo y un cómic con el mismo título sobre la vida de Gabriel García Márquez. Bueno, nada más, espero que os haya parecido interesante. Un saludo.